Muy queridos amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Aprendiendo a Trascender. Hoy estaremos comprendiendo cómo es que a veces estamos en estados de resistencia. ¿Cuál es la relación de estar en un estado de resistencia con aquello que llamamos intención? Y cómo podemos trascender a sentimientos de sufrimiento. Todos ellos están conectados, como veremos en unos minutos. Imaginen qué pasaría si creyéramos que todo aquello que nos sucede al final tiene el potencial de ser de nuestro beneficio. Permítame empezar este episodio con esta pregunta. Verán, estar en una condición de inconformismo o resentimiento por lo que uno no está recibiendo aquello que uno pide, a pesar de que uno hace mucho esfuerzo, etcétera, etcétera. Yo entiendo que esto es lo que se conoce como un estado de resistencia. Un estado de resistencia es un cortocircuito entre aquello que quiero manifestar o lo que quisiera que pasara en mi vida y la forma en que me estoy sintiendo. En este caso, cada uno de estos dos aspectos de nuestra realidad están en los polos opuestos. Ahora, lo otro complicado con esto es que un estado de inconformismo o de infelicidad porque las cosas no están sucediendo de la forma en que quiero, también puede sugerir una falta de comprensión de que hay un propósito en todo lo que nos pasa, de que hay una clara intención, y aquí viene la palabra intención, en la forma en que se está desenvolviendo nuestra existencia, en el hecho mismo de que existamos. Si nosotros tenemos claridad que existe un propósito en aquello por lo que estamos pasando, es más fácil estar desprendidos de las situaciones por las que estoy pasando en determinado momento. Puedo observar que ellas me están comunicando algo acerca de mí, o que me están invitando a cambiar mi curso, o mis métodos, o mis acciones. Terminan siendo todas esas circunstancias como herramientas que me pueden ayudar a conocerme más y a elevarme por encima de mis circunstancias actuales. Entonces, la idea de entender que hay una intención en cada situación, en cada momento, cambia totalmente nuestras perspectivas de aquello por lo que estamos pasando. En muchos casos, cuando noto que estoy en un estado de resistencia, este se vuelve un momento clave donde me hago consciente de las emociones que están dominando mis acciones o mi proceder en ese momento. Una vez que se me hace claro cuál es mi estado de resistencia, que lo demostramos a través de diferentes acciones y sentimientos, en ese momento es cuando puedo escoger cambiarlas. Y con frecuencia, cuando cambiamos el estado de resistencia en el que estamos, aunque esté rodeado de las mismas cosas, estas ya no se ven igual, estas también cambian. Y si desarrollo la habilidad de estar en estado de no resistencia, de ver la intención en los procesos a través de los cuales voy, eventualmente las cosas que veo ya ni son las mismas. Mis circunstancias cambian de forma radical, aun si sigo operando dentro de mi ambiente habitual. Hace algunos días se me ocurrió una graciosa, pero también bonita analogía para describir esta experiencia de que cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas que observamos cambian. Esto tiene que ver con nuestros crecientes grados de conciencia y la forma en que esa conciencia contribuye al mejoramiento de nuestros estados emocionales. He aquí la analogía. Imagino que la inmensa mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de tocar y jugar con estos cojines o camisetas infantiles que tienen arreglos de lentejuelas, las cuales cuando las mueves en una dirección cambian completamente de color, dando la impresión de que de repente tenemos una camiseta o un cojín diferente al que teníamos hace apenas unos segundos. Al pasar tu mano sobre todas esas lentejuelas en una dirección, de pronto te encuentras observando este lindo color fosforescente.
Y sin embargo, estamos observando el mismo cojín y aún las mismas lentejuelas. Pero ahora que nuestro ángulo de observación ha cambiado, la experiencia de lo que estamos observando también cambia completamente. Bueno, por experiencia propia, les aseguro que cuando desarrollamos la habilidad de notar que estamos en estado de resistencia, o en otras palabras, aburridos, desinteresados, resentidos o infelices, que las cosas no están saliendo como queremos o como creemos que deberían salir. Un ejemplo personal. Por ejemplo, ¿qué hago en este lugar? En este invierno que me congela hasta el alma. Cuando yo apenas hace unas semanas pude haber escogido seguir disfrutando de una playa tropical, llena de comida tropical, frutas tropicales, brisa tropical, amigos tropicales. En suma, pura dicha tropical. Y justo cuando notamos eso, tomamos la decisión consciente. No, espera un momento. Hay sabiduría en estar aquí en este momento y no en otro lado. Entonces, si eres suficientemente consciente y valiente para pararte de estar en ese estado de infelicidad porque no estás donde quieres estar en este momento, por ejemplo, entonces empieza uno a ver cómo caminar con tu hermosa mascota pastora alemana, disfrutando de un pasaje de invierno, también te llena el alma y te inunda de igual forma con un sentido de amor por la belleza. Entonces recuerdas que hay procesos que amas y con los que estás comprometida en este lado del continente que deseas que continúen. Y es entonces cuando uno se da cuenta cómo se es tan afortunado, por ejemplo en mi caso, de poder expresarme sobre Norteamérica y Latinoamérica por igual como los lugares donde estoy en casa. De repente, créanmelo, porque les estoy dando un ejemplo de la vida real. Literalmente ya no hay frío que te congela el alma. La brisa de invierno que antes sentías como una cachetada muda se convierte en una exploración coqueta de qué tan lejos puedo llegar a amar un ambiente que para mí hace 20 años ni existía. Y de repente, apenas si me doy cuenta de que todo a mi alrededor, aunque en el mismo paisaje, ya no es lo mismo de antes. Estoy en el mismo lugar, bajo las mismas temperaturas frías. Y sin embargo, veo con dicha lo que hace unos momentos estaba resintiendo. Sí, las mismas lentejuelas, pero ahora mostrando un encantador color fosforescente que siempre me ha fascinado. Entonces, me disculpo si parece que estuviera trivializando un proceso que realmente ha tomado largas horas de oración, contemplación y esfuerzos sinceros. Este proceso de escoger ver la misma realidad de forma diferente y en ese proceso de llenarme de emociones diferentes, más elevadas, hacia la misma realidad en la que estoy, es un esfuerzo consciente que requiere tanto de mi atención como de mi intención, pero también de mi habilidad de surrender. Decimos en inglés esta palabra tan linda, pero que en español no me parece tan adecuada para explicar ese concepto, pero tratemos de usar la misma porque no viene ninguna otra a la mente. Surrender significa rendirse, cambiar la forma que vemos las cosas y consecuentemente ver cómo esas cosas que vemos cambian. Todo ello demanda cierto estado de rendición, de confianza, de aceptación, que hay una sabiduría en este proceso tomando lugar en nuestras vidas, que hay una intención en una creación tan perfecta y al final del día no importa cuánto me haya asustado, cuántas cosas me hayan disgustado o aún cuánto haya sufrido, todo termina siendo una serie de procesos que redundan en nuestro crecimiento, que contribuyen a nuestra grandeza. Sí, claro. Es imposible para alguien sin una visión trascendental de esta existencia entender que todo un árbol de roble se esconde en una semilla y aún menos de aceptar que la semilla prácticamente necesita destruirse casi que por completo para que eventualmente el árbol de roble pueda hacerse manifiesto. Sí, este trabajo de aprender a trascender no es cosa fácil y a veces
veces el hacernos consciente se siente como si estuviéramos cargando un viejo árbol de roble sobre nuestros hombros. Pero bueno, creo que casi que a cada instante a todos se nos está dando la oportunidad de escoger entre abrazar la libertad que proporciona ser conscientes de nuestra misteriosa realidad o seguir enfocados en el disfrute superficial que proporciona un estado de ignorancia. Ahora, miren cómo esto puede conectarse a los sentimientos de sufrimiento que hemos mencionado en episodios anteriores. El sufrimiento es una elección. Tal vez el ejemplo que acabamos de dar ayuda a ilustrar cómo es una elección la que hacemos al sentir que estamos sufriendo. Algo diferente pero relacionado tiene que ver con nuestra relación con otras personas. ¿Han notado cómo no existe suficiente cantidad de sufrimiento de nuestra parte que pueda ayudar a reducir el sufrimiento que con frecuencia vemos en la vida de aquellos que amamos y aún en aquellos que apenas estamos empezando a conocer? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el punto particular que quisiera enfatizar en este momento es que cuando seres queridos están bajo emociones fuertes de sufrimiento o lo que podríamos decir están mostrando mucha resistencia, producto de enfermedades, difíciles relaciones amorosas, conflictos de poder u otros, ellos están en su propio viaje de notar su condición emocional y hacer sus elecciones de cómo sentirse, y en la medida que podemos acompañarlos y ayudarlos siempre, siento yo, es bueno hacerlo. Pero, y si hay un pero, si en algunos casos estos seres que amamos quieren influenciar la forma en que nosotros mismos nos estamos sintiendo, por ejemplo, si quieren tratar de hacerte sentir culpable porque tú te ves en un estado de dicha o alegría, mientras que ellos están pasando por una prueba difícil, en este caso es importante que nosotros recordemos que estar en un estado de empatía no tiene nada que ver con manifestar las mismas emociones de otros. No. También es útil que nosotros les ayudemos a ver que nuestro estado de confianza, nuestra alegría interna, nuestra paz o la felicidad que estemos manifestando en el momento no representa falta de empatía. Por el contrario, es como una plegaria que hacemos de forma constante para ayudar en la recuperación de ellos. Recuerden que somos como océanos que al encontrarnos los unos con los otros nos nivelamos. O ellos nos envuelven y traen a su nivel emocional, o nosotros los rodeamos con nuestro amor y los ayudamos a levitar hacia nuestro nivel emocional. Pero si todavía nosotros apenas somos como pequeños vasos, aunque llenos de felicidad, no es sabio ir a tirarnos en un océano de sentimientos de desempoderamiento, tristeza, rabia o otros sentimientos de baja frecuencia en los que puedan estar aquellos cercanos a nosotros. No, uno necesita desarrollar la capacidad de discernir poco a poco aquellas circunstancias en las cuales podemos ser de ayuda y aquellos momentos en los cuales, mientras damos nuestro amor y nuestra comprensión, todavía estamos desprendidos de los resultados. Insistir en que ellos tienen que hacer esto o aquello no es sabio. Tratar de complacerles y empezar a repudiar el mundo, a resentirlo, para acompañarlos en su sufrimiento, sería la decisión más inútil y desastrosa para contribuir al bienestar de otros. Creo yo que amar y estar desprendidos de sus elecciones siempre es una buena opción, siempre es una buena respuesta. Entonces, como han mencionado muchas mentes sabias, no hay suficiente cantidad de sufrimiento de mi parte que pueda ayudarme a reducir o eliminar el sufrimiento de otros. Y de hecho, cuando yo me elevo por encima de emociones de sufrimiento, de que soy una víctima de mis circunstancias o de que la vida no es justa, entonces yo estoy contribuyendo a mi propia salud emocional, mental y espiritual. Y con ello contribuyo al bienestar del cuerpo de la humanidad, así como en el caso de la célula que se repone a síntomas de cáncer.
y termina contribuyendo de manera tan radical al bienestar del cuerpo entero. Como siempre, es un placer conversar con ustedes aquí en Aprendiendo a Trascender. Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos y esfuerzos en los que estoy, es posible que mis episodios sean creados de forma quincenal y no semanal. Les mando muchos abrazos y ha sido un placer estar con todos ustedes aquí en Aprendiendo a Trascender.